Se recostó a mi lado. Desnuda me levanté y me dirigí a la cocina, sin hacer ruido. Abrí el primer cajón y saqué un cuchillo. Despacio volví al living y me senté encima de él. Besé todo su cuerpo. Me detuve en su cuello, me acerqué al oído y le dije suavemente: te vi con ella. Tomé su cabeza y miré sus ojos. Tenía en su rostro una expresión de terror. No tenía ninguna palabra que decir. Tomé el cuchillo y le empecé a pasar suavemente por su pecho, acariciando y diciendo entre lágrimas: yo te amé. Cuando quiso defenderse, el filo del cuchillo le atravesó el pecho hasta llegar a su corazón. Un grito desgarrador sonó en mis oídos. Me levanté de a poco. Le besé la frente y acaricié su pelo por última vez. Me vestí esperando que pasara el autobús y volviera a casa. Salí a la calle, caminando y repitiendo en forma de canto: solo así él vivirá conmigo. Solo así él vivirá en mí. Su corazón estará en mi cuerpo hasta que yo decida morir. Esto es El lado oscuro del corazón, en el rincón del cuervo. ¿Qué tal? Muy buenas lunas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Llegó Jarry primero, definitivamente. ¿Les gusta el nuevo video de intro? A mí me ha gustado también, no voy a negar. Más simple, pero creo que más acorde al canal. ¿Qué tal su San Valentín? El fragmento que leí al principio es de un compilado de historias de amores obsesivos y posesivos. Traemos 4 casos. 4 casos en nombre del amor, donde lo llevaron pues más allá de cualquier límite. El primer caso, y los que somos de aquí de México sabemos perfectamente quién es. Sabemos perfectamente todo lo que se vivió en este país en esos años. Es un caso muy reciente, sucedió en el 2019. Y estoy hablando justamente del monstruo de Ecatepec, que no trabajó solo ni un solo momento, ni un solo día. Siempre trabajó al lado de su pareja esposa, que de hecho tuvieron 3 hijos. Y de alguna manera pudieron tener esa doble vida de crímenes y de tener a su familia. ¿Vale? Juan Carlos Hernández, el monstruo de Ecatepec, y Patricia Martínez, su pareja sentimental, fueron capturados en 2019. No fueron procesados hasta 2021. Y la forma en que ellos tenían el concepto del amor era bastante retorcido. Nunca se llegaron a comprobar todos los casos, pero al menos la Fiscalía Especializada de la Ciudad de México en ese entonces dio a conocer que al menos 20 crímenes o 20 mujeres sí pues les quitaron la vida, pero nunca se llegaron a encontrar todos los cuerpos. Entonces solamente fueron procesados por 6 oficiales, y los demás pues saben que había como ese nexo, pero nunca se pudo comprobar. ¿Por qué el monstruo de Ecatepec? Bueno, pues todo se reveló hasta el día en que fueron encontrados, y entonces las autoridades se estaban enfrentando a un escenario que jamás se había visto en ninguna parte del país. Esto parecía ya una película, parecía una ficción increíble, surrealista, porque jamás habían visto. Les costó mucho trabajo llevar el caso, no estaban especializados. De hecho, a partir de este caso se empezaron a crear carreras universitarias de delitos forenses,
psico-killers, asesinos seriales, porque no había sucedido algo como lo que pasó en ese entonces. Entonces empezamos. Más para que los ubiquen. Esta es la foto de cuando fueron procesados, cuando fueron capturados. Monstruo de Catepec y Patricia Martínez en el 2019. ¿Vale? Pareja joven, ¿eh? Pareja joven. Hay que recordar que tienen 3 hijos. ¿Y cómo resultaba todo esto? Bueno, resulta ser... ¿Cómo empieza todo esto? Ella es ama de casa, se dedica a vender artículos de segunda mano, ropa de niños, calzado, tocar de puerta en puerta, vender este tipo de artículos como de catálogo, de estos que venden Tupperware y estas cosas. Y él pues hacía pequeños trabajos tipo vender, reparar celulares, electrónica. De repente también se le veía en la calle vendiendo quesos o algún otro tipo de alimento. Pero este solamente era el gancho. ¿Qué pasaba con Patricia? Al principio, Patricia empezó a llevar increíblemente, y esto va a sonar bastante raro, lograba atraer a mujeres que al marido o a Juan Carlos Hernández le atraían sexualmente. Entonces, ella se encargaba de llevarlas a su casa con la intención de venderles algo, de que a lo mejor su esposo, porque reparaba celulares, podía ayudarles con su problema. Las llevaban a su domicilio. Ahí el señor Juan Carlos pues las sometía, o las sometían entre los dos, las amarraban, ya se imaginarán, abuso sexual, maltrato. No era súbito, era un prolongado tiempo, básicamente las tenían secuestradas y posteriormente pues les quitaban la vida, ¿no? Y el cuento no termina ahí. Lo surrealista de este caso, lo más fantástico que las autoridades no se pudieron haber visto antes, es que practicaban el canibalismo y vendían los restos humanos, ¿vale? Vendían los restos humanos como carne, o podían ellos digerir o comer lo que salía de los cuerpos de estas mujeres. Incluso después se supo, algunos noticieros se involucran que nunca se realizó la compra, pero como carne de cerdo. Dicen que sabe casi igual. Algunas fuentes indican que ellos intentaron vender a un bebé de las mujeres a las que les quitaron la vida. O sea, ella iba con bebé en brazos, se hacen con el bebé, y algunas fuentes indican que vendieron al bebé, que de hecho atraparon a la pareja que compró al bebé en ese entonces, que fueron, creo que les cobraron 19,000 pesos, que en dólares son casi $1,000. Casi $1,000 costó un bebé. Otras fuentes dicen que no, que estaban a punto de venderlo, pero que nunca sucedió. Pero bueno, es algo que aún así el hecho de imaginarlo es bastante grave. ¿Qué sucede? Bueno, pues Patricia engañaba primero a mujeres ahí de la colonia que tenían vecinas o incluso familiares. Se llegó a saber que hubo 2 primas ahí que intentaron engañar para llevar al domicilio. Hubo mujeres que no cayeron en la trampa y definitivamente pues desistieron, ¿no? Hay mujeres que sí, y sabemos el desenlace. Pero justamente cuando el poblado, la colonia donde ellos vivían, empiezan como a sospechar de este comportamiento un poco extraño, porque ellos salían muy temprano, muy tarde de su casa, siempre con carriolas y bolsas y cosas así. Después de que ya empiezan las mujeres como a sospechar, y sabes que pues yo con esta pareja no me voy a relacionar. Y entonces ya después pues ya no son mujeres a las que le atraigan al señor Juan Carlos, sino que ya es cualquier mujer, ¿vale? Cualquier mujer de cualquier lado que caiga o que cayera, pues con el simple hecho de entrar a su domicilio, pues ya era alguien que estaba condenado a todas las atrocidades que esta pareja cometía, ¿no? De hecho, se sabe que parte de la carne que lograban ellos pues sacar de sus víctimas
la señora vendía lo que nosotros aquí en México conocemos como esquites, que al final son granos de elote, o sea, es el elote desgranado en un vaso preparado. Pues estos trozos de carne se los ponía a esta comida y así los vendía, ¿no? Cuando empiezan a darse cuenta en los primeros 3 casos que estas mujeres que desaparecieron eran conocidas de Patricia, nunca sospecharon del marido, sospechaban de la mujer. Cuando se dan cuenta que el único que las vinculaba entre ellas era Patricia, la esposa, las autoridades empiezan a rastrear. Por eso les digo que las autoridades lo que vivieron en ese momento o lo que pasaron en ese momento no lo habían visto jamás, porque tardaron mucho tiempo. Y fue el tiempo suficiente para que el número que alcanzaron oficialmente fueran 6, pero que incluso el agresor, Juan Carlos Hernández, dijo que habían sido 20. Ahorita vamos a ver un video donde le hacen una entrevista cuando lo capturan. Realmente es frío, es frío, es perturbador la forma en que se expresa. Es obvio que hay un problema mental muy grande ahí. Pero afortunadamente pues las autoridades pasaron por alto este tema psicológico y también el de la esposa y fueron procesados. Pero bueno, cuando se dan cuenta que hay algo en común en estas 3 mujeres desaparecidas, porque había más pero no encontraban esa relación, pues se dan cuenta que conocen a Patricia, empiezan a revisar los teléfonos móviles, mensajes y llamadas, sobre todo llamadas, y se dan cuenta que todas habían quedado de verse con Patricia en su domicilio. Por fortuna de las autoridades logran encontrar el domicilio, porque ellos ya estaban a punto de cambiarse. De hecho, las sospechas empiezan a levantarse cuando ellos empiezan a hacer mudanzas por la noche, pero no el típico camión donde llenas tus cosas y demás y te transportas todo. No, o sea, iban como por partes cargando muebles y estas cosas. Pero los vecinos ya empezaban a sospechar que estos señores pues se iban a cambiar de domicilio. ¿Qué pasaba con los hijos? Los hijos no vivían con ellos, definitivamente los visitaban de vez en cuando. Vivían con la abuela del señor, me parece. Entonces por eso le digo que cómo es que lograron tener pues esta doble vida, ¿no? Pues empiezan a investigar noche y día, empiezan a elaborar una lista de horario, de patrones, de conducta de estos señores. Y esto es justamente en Ecatepec. Ecatepec es el corazón del Estado de México, con la mayor tasa de índice de criminalidad casi del país. Ecatepec es una tierra de nadie, básicamente, donde las peores cosas han sucedido, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede la captura? Pues el 4 de octubre las autoridades deciden ya actuar, ya tienen suficientes elementos para poder llevar a cabo la aprehensión y lo hacen, no sé si llamarle en el mejor o peor momento posible de sus crímenes, pero hay una foto que de verdad increíble. Este es un video, esta es una foto de un video que toman las autoridades, que también fue un tema a pensarse, porque dijeron, ¿cómo es posible que este video, que es de carácter judicial, se haya filtrado en las redes sociales y que haya llegado esta foto al dominio público? Bueno, este video es grabado por uno de los policías, uno de los agentes ministeriales, donde van transportando una carriola y él va con un diablito, que ocupamos aquí en México para transportar cosas, llena de costales, como se dan cuenta. Las autoridades lo detienen, les preguntan amablemente qué es lo que llevan ahí. Cuando se dan cuenta, pues en la carriola y en los costales llevaban restos humanos, así tal cual, restos humanos, no de una, sino de varias mujeres, diferentes partes. Y entonces les solicitan, ellos de todo modo ya sabían, pues que lo llevaran a su domicilio. Los arrestan, los llevan a su domicilio y lo que se encuentran es lo siguiente: cubetas, tinas, costales, cubiertas de tierra hasta el tope, con restos de cuerpos humanos putrefactos o a medio pudrir. Dentro de ellos hay otras escenas que no voy a mostrar, donde encuentran en el baño
en el lavabo, en el jardín enterrados. O sea, fue una cosa que las autoridades no podían entender qué estaba pasando ahí. Había tantos restos de cuerpos mutilados por todas partes de la casa, así a libre demanda, a simple vista, que les costó mucho trabajo, y sonará muy grotesco, el armar los cuerpos, el ver de verdad cuántos cuerpos había ahí. O sea, había partes de brazos y demás, pero cuántos cuerpos completos había, pues es cuando dan con el número de 3 cuerpos. En el jardín se sabe que había más, no los pudieron armar todos porque pues faltaban pues, partes humanas. Entonces por eso es que dan como oficial 6 asesinatos, ¿vale? Pero bueno, el acusado en su entrevista, en su toma de declaración, pues él dice que hasta 20. Así que ya llevaba bastantes años llevando esto, pues sin más, ¿no? ¿Qué más encontraron? Encontraron las armas con las que amagaban y mutilaban a las víctimas de todo tipo: tijeras, bisturís, cuchillos, navajas, machetes, cuchillos de cocina, de todo tipo. Todo esto encontraron nada más ahí en uno de los cuartos, en una de las habitaciones donde encontraron cuerpos ya mutilados. Había un cuerpo reciente, lo más fresco posible, mutilado, que estaba siendo mutilado en ese momento. ¿Qué probabilidades hay de que una mente trastornada como la de Juan Carlos Hernández haya encontrado a su amor y que fuera exactamente o incluso peor que él? Las probabilidades son pocas. Ellos fueron arrestados el 4 de octubre del 2020, ¿vale? Y el 18 de febrero del 2021, pues ellos son procesados conforme al registro de la Fiscalía de la Ciudad, del Estado de México, perdón. Le dieron cadena perpetua, no hay más. Creo que le dieron 282 años, si no me equivoco. No tengo aquí el dato, pero sí se sabe que le dieron lo de 3 vidas o más a los dos por igual. O sea, no hubo distinción. A pesar de que declararon, no hubo distinción. El caso de él dice que tenía cierto remordimiento hacia su madre porque pues de pequeño a él lo vestían de mujer. Lo obligó a vestirse de niña, y esta historia nos recuerda mucho a la mamá de Edgar Allan Poe, que siempre quiso una mujer. Edgar Allan Poe lo vestían siempre de niña, pues porque era el deseo de su madre, ¿no? También esto ya no se comprobó a ciencia cierta, porque también en rama de la cuestión psicológica aquí en México, o la criminología psicológica no está como muy avanzada, o no se toma mucho en cuenta más bien. Pero él dice que escuchaba una voz que le decía lo que tenía que hacer, ¿vale? Y esta voz le decía lo que tenía que hacer él y lo que tenía que hacer Patricia. Solía tener visiones también de acontecimientos que iban a suceder. Entonces sí se detectó ahí como un cierto trastorno, pero nunca quedó aclarado. A las autoridades la verdad es que no les importó mucho y dijeron: tú eres alguien consciente que sabe lo que es bueno y lo que es malo, y serás pues, procesado por igual. En Patricia sí se comprobó que tenía un daño psicológico desde la infancia, tenía un ligero retraso mental. O sea, de hecho, en su declaración se nota que hay expresiones un poco fuera de lugar. Pero aún así, pues las autoridades de igual manera con Patricia dijeron: nos interesa muy poco la verdad tu condición. Eres capaz de saber lo que es bueno y lo que es malo, y serás procesada pues, por igual con Juan Carlos Hernández. ¿Bien? Los análisis psicológicos revelaron que la probable homicida padecía de un trastorno mental de tipo psicótico y alteraciones de personalidad, así como también un delirio inducido probablemente por su pareja. Es muy probable que sí, pero pues es algo que tampoco nunca se comprobó. Bueno, ¿quién era Adolfo de Jesús? Adolfo de Jesús era un narcotraficante de los años 80.
Pero aparte él tenía una afición, tenía una religión este cabrón. Y la religión se llama Palo Mayombe. No sé por qué se llamaba así, la verdad. Y era como un servicio extra que él ofrecía a otros cárteles, a otros grupos delictivos, porque era una religión de culto, de satanismo puro y duro, ¿vale? De hecho, a él le hacían llamar el padrino, ¿vale? Reclutaba personas que más o menos tenían como sus ideales o que querían seguir esa tendencia de que aparte del narcotráfico, pues también actos satánicos, sacrificios y lo que a ustedes se les ocurra. En 1987 él conoce a esta chica que la hace su pareja, Sara Aldrete, que posteriormente todo el grupo, toda la secta que pertenecían, que él lideraba, pues a ella le hacen llamar la sacerdotisa porque pues ella, no, si existe, Palo Mayombe, me imagino que por el lugar o por la secta, la verdad no lo sé, tendría que investigar por qué se llamaba así. Pero bueno, a Sara la hacen llamar la sacerdotisa porque es la que se encargaba pues de conseguir a los cuerpos, bueno, no a los cuerpos, sino a los seres humanos, que después pues, serían utilizados como sacrificio, y ella lo hacía por amor a él y por amor al culto, sin lugar a duda. Una mujer joven, la verdad, muy joven cuando ellos fueron arrestados. Él ya era un hombre ya un poco más mayor, de la foto. Pero bueno, ella aceptaba esta vida ¿no? ¿Qué pasó? Ellos estaban ubicados en un rancho que se encuentra ahí en Matamoros, un lugar emblemático del país de México, porque es un lugar donde los narcotraficantes más grandes y poderosos han salido de ahí, Sinaloa, Matamoros y demás. Y entonces, bueno, aparte de que llevaban todas sus actividades de narcotráfico como cargamento de marihuana, cocaína y demás, pues a otras partes del mundo, sobre todo Estados Unidos, que era su principal comprador, como siempre, pues también llevaban a cabo sus rituales satánicos ahí, propiamente, ¿no? Entonces, en 1988, propiamente el 13 de marzo, ya después las investigaciones lo revelaron, Sara elige al joven o a la persona equivocada, porque pues por haber elegido a esta persona es que empiezan a ser perseguidos, y me refiero a Mark Kilroy. Mark era un joven que estaba de vacaciones en México, ahí en Matamoros, y bueno, pues ella lo envuelve, lo seduce y demás, lo invita a la secta y pues funciona él de sacrificio para unos rituales. Pero ¿qué pasa? Resulta ser que este joven era familiar. Déjame ver si aquí está el nombre. No viene el nombre. Pero bueno, su tío era alguien que trabajaba en las aduanas de Estados Unidos y tenía conexión directa con con las organizaciones federales de narcotráfico y de secuestro. Pues cuando él se entera que su sobrino no volvía y que no sabían dónde estaba, él manda un oficio a Washington, pues para que en forma de petición pudieran encontrar a Mark. Lo llevan a cabo. De hecho, empieza Estados Unidos a tener un roce político y judicial con México, y le dice: necesito que me lo encuentres o que encuentres a los culpables de la desaparición de Mark Kilroy, ¿no? México no le queda mucha opción. Estaban bajo ciertas cuestiones de tratados internacionales, entonces tienen que sí o sí encontrarlo. Y es cuando van a Matamoros y encuentran el rancho Santa Elena, así se llamaba el rancho. Pues todo este relajo ya se sabía, y siempre ha seguido así en México, que a los delincuentes de cualquier tipo no los detienen por una razón, porque siempre les avisan antes, y esta vez no fue la excepción. Cuando las autoridades mexicanas llegan al rancho Santa Elena y en Matamoros, pues ya no había nadie. Sí encontraron cuerpos, encontraron drogas, encontraron una fosa clandestina, encontraron como una sala de ceremonias ahí de rituales pues, bastantes
bastante sádicos, la verdad. Y solamente creo que habían detenido a 2 personas que encontraron ahí todavía, pero es poco más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas 2 personas que encuentran, de hecho los encuentran como en la carretera a las afueras del rancho, y ya las interrogan y le dicen, oye, háblanos de tu jefe. Y siempre se dirigían a como la sacerdotisa y el padrino, ¿no? Nunca decían nombres. Después de algunos años, ya en 1989, en abril, empiezan a crear un paradero y un perfil para saber más o menos quién podría ser. Pues esto los lleva de regreso a la Ciudad de México, ¿vale? Van a la Ciudad de México, empiezan a rastrear. Cuando la Fiscalía Especializada llega a la Ciudad de México y reporta este suceso que tuvieron en Matamoros, la Ciudad de México, la Fiscalía local le dice, ¿sabes qué? Yo tengo 3 casos iguales aquí, de gente desaparecida. Hemos encontrado lugares con señales satánicas y rituales y todo esto. Y dice, pues ¿sabes qué? Pues lo que yo tengo y lo que tú tienes empata, es la misma persona definitivamente. Entonces pues empiezan a buscarlos. ¿Dónde los encuentran? En una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Esto es en la colonia Cuauhtémoc. Está muy cerca el Ángel de Independencia, que sabemos que toda esa zona es realmente de gente adinerada. Y el Paseo de la Reforma encuentra una casa y ahí lo detienen el 6 de mayo de 1989. Empiezan a estudiar igual, hacen el patrón este de estudiar pues horarios y demás. Ven que él, o la referencia que él tiene como, porque tenían un retrato hablado nada más de él y de ella, pues no lo encuentran y no lo encuentran y no encuentran. Sale gente, entra gente y no, menos él. O sea, dicen, bueno, es que no vive ahí o qué. Pero pues el lugar ya parecía sospechoso, porque pues sí tenía bastante movimiento todo el tiempo, ¿no? Hasta que un día ella comete el error. Ella sale y regresa con un joven, ya saben para qué. Y dicen, es ella. Y si es ella entrando ahí con un joven, está él seguramente ahí. Y efectivamente. Intentan entrar, habían ya conseguido la orden de aprehensión. Él se resiste. De hecho, hubo un intercambio de disparos durante altas horas de la noche. Cuando cesa el fuego, ellos creen que ya habían abatido al padrino, y resulta que no. Resulta que entran y él ya había sido asesinado. O sea, las declaraciones indican que cuando empezaron a disparar, él, el padrino, le solicitó a uno de sus manos derechas que le dispararan, porque él sabía que sí o sí lo iban a detener. Le disparan, lo matan. Sara no hace lo mismo. Sara, la idea es que era, según las declaraciones, dicen que era Constanzo y Sara quienes solicitaban el disparo, pero Sara al final se arrepiente, es detenida, y es por eso que conocen la historia, porque de no haber sobrevivido ninguno de los dos, esta historia se hubiera quedado incompleta con rumores, historias y leyendas y demás. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban ellos ahí mismo en el lugar con lo de la secta y con lo del narcotráfico, no mezclaban los grupos. Entonces la secta era un grupo muy independiente a la gente que trabajaba para la cuestión de las drogas. Entonces no había o sea, si detenían al grupo delictivo que manejaba el tráfico de drogas, pues no iban a saber a ciencia cierta lo que pasaba con lo del culto de la mujer. Te iban a decir, no, pues traían chicos nuevos, o entraban con gente nueva, con jóvenes, o esto o lo demás, pero hasta ahí. Pues a Sara sí la detienen, le dan una pena máxima de 647 años. Ella declaró todo, desde lo que pasó en Santa Elena hasta todavía los cuerpos que encontraron ahí en Paseo de la Reforma. 647 años le dan. Obviamente pues no sé si siga viva en la cárcel, la verdad. Pero al final ya en la sentencia final le dan 50 años. Entonces, si fue procesada en el 89, es correcto. Por eso luego se le va la internet y la luz, porque llegan los reos y dice, hora de bajar la luz, y le bajan a la pastilla.
le dan 50 años, entonces han pasado 36 años, 35 años, así que pronto saldrá. Y es Sara la que también da una entrevista a Netflix para la serie de Narcos también. Sale también ahí en la cárcel. No te pases, dice. Ya hemos descubierto secretos. Entonces Sara sí es arrestada y condenada a prisión. Está ahí en la Ciudad de México, de hecho, todavía. Al final nada más la procesan por 50 años por encubrimiento de los delitos que imputó Constanzo. Pero pues otras versiones declaran que ella también participaba de, ya saben, o sea, sacar órganos, rituales y demás. O sea, eso de solo encubrir, pues la verdad no me lo creo mucho, pero pues dijeron, pues 50 años, ¿no? Y Constanzo decidió quitarse la vida mejor antes de ser arrestado y pudrirse en la cárcel. De ver si encuentro un fragmento. Ah, mira, aquí está. Bueno, está en Instagram, pero bueno, no sirve. Voy a usar esto. Humanos, ¿no? ¿Te consideras inocente? Yo siempre lo he dicho, Saskia. Siempre lo he dicho. Yo Ella es Sara, no, al o sea, tomo mi responsabilidad al grado en que te puedo decir de qué puedo ser culpable y de qué no soy culpable. Okay. Se me acusa de 13 homicidios calificados: traición, alevosía, ventaja, etcétera, ¿no? Daños contra la salud, asociación delictuosa, profanación. Yo sí estaba en panteones, iba a los panteones, hacíamos rituales dentro de la santería, pero ya estaban muertos. Yo no defiendo ni me digo víctima, pero tampoco soy victimaria, ¿sabes? O sea, se me acusa a mí de haber perpetrado 13 homicidios como parte de sacrificios humanos, ¿no? ¿Te consideras inocente? Yo siempre lo he dicho. Y ella, de hecho, en su declaración dijo lo mismo, ¿eh? Por eso al final nada más le dieron 50 años. ¿Vale? Solo le dieron 50 años por esta razón, porque ella siempre sostuvo hasta ahorita que ya es anciana y que dio la entrevista, de que ella no mató, o sea, que si hacía santería sí, pero con gente ya muerta, que iba a los panteones. Pero tampoco las autoridades se lo terminaron de creer porque mucha gente que detuvieron en la redada de ahí de Paseo de la Reforma, sí mencionan, o sea, que ella iba con gente joven, que de hecho ella fue la que llevó al jovencito Mark, que hace buenísimos documentales. Sí, la verdad es que sí. Que ella llevó a Mark, o sea, que lo llevaron vivo y lo encuentran muerto, pues ve tú a saber qué carajos pasó adentro. Pero ella nunca, siempre sostuvo eso. Esa es una realidad. Siempre sostuvo que ella no mató a nadie, o que ya estaban muertos, o que Constanzo realizaba el sacrificio, ¿no? Pero pues él se quita la vida y pues nadie, es la palabra de ella contra los de ellos, porque en realidad las autoridades en ese entonces también se estaban enfrentando contra algo que no habían visto jamás. O sea, narcos es una cosa, pero que sean satánicos es otra. Y se quedaron con lo que encontraron, se quedaron con lo que vieron, con lo que había de pruebas, tanto en el rancho como aquí en la Ciudad de México, y fue lo más que hubo, ¿vale? Entonces, no hay mucha información sobre este caso porque Constanzo pues era el elemento principal. Entonces él seguramente pudo haber dado más detalles, pudo haber dado más información, pudo haber extendido la historia, porque al final este tipo de personas que buscan es también ser reconocidas por lo que están haciendo, sea bueno o malo. Y si lo hubieran detenido, él seguramente se habría llenado la boca de decir todo lo que hizo, en nombre de quién lo hizo y bajo qué circunstancias lo hizo, ¿no?
El próximo caso, el siguiente caso, muy parecido al primero, porque también tenían un perfil. Sí, ya vamos a la mitad de febrero, de hecho. El siguiente caso es un poco más actual que el anterior. Esto fue en el 2005. Fue un caso muy fuerte y muy sonado. De hecho, a partir de esos años, la comunidad despertó. O sea, la comunidad dijo, ya basta. Vamos a ver a continuación el siguiente caso de alguien que los mexicanos recordamos muchos. Y es el nombrado el sádico Raúl Ociel Marroquín. Esta foto que les voy a enseñar fue tomada en el 2006, creo. Sí, 2006. Sí, 2006. Este es Raúl Ociel Marroquín, ¿sale? Esta foto es del día que lo capturan. Así salió la foto. Así lo expresó él. Así decidió él salir. Él quería que el mundo lo viera tal cual. Por eso el sádico. Y es que era sádico. Era un ex militar también. Muy bien preparado. Muy bien entrenado. De hecho les costó mucho trabajo detenerlo. Encontraron su rastro y tardaron meses en poder detenerlo. Meses. Porque el cabrón desaparecía. Y tenía un segundo que nunca encontraron. De hecho, muchos creen que no existió. Otros creen que sí. Porque la forma en que se llevan a cabo estos crímenes era un poco compleja como para que lo hiciera una sola persona. Pero nunca. Esto es un retrato hablado, nunca lo encontraron. Este era el cómplice del sádico. Pero nunca supieron de él. ¿Quién era el sádico? Resulta ser... Era un ex sargento del ejército mexicano, originario de Tamaulipas. Un lugar de guerra constante también por el narcotráfico. Es un lugar conocido de México que siempre ha tenido problemas de cárteles. Y cuando él decide dejar el ejército mexicano, se viene a vivir a la Ciudad de México, ¿vale? Esto pasa como en el 2003, 2004. ¿Cuáles son sus primeros crímenes? Todos son en la zona rosa. La zona rosa les explico rápido. La zona rosa en la Ciudad de México, como en cualquier otro lugar que haya una zona rosa, es un lugar donde te puedes encontrar todos los placeres, los excesos, los pecados más mundanos que te puedas imaginar respecto a todo. Alcohol, bebidas, sexo, prostitución, armas ilegales, lo que te puedas imaginar. Esa es la zona rosa. En la Ciudad de México es muy conocida. Es una zona, particularmente en la Ciudad de México, es una zona como de muy adinerada, que también ahí que de hecho está muy cerca del Paseo de la Reforma y demás. Donde sí, o sea, por las mañanas ves cafeterías muy lujosas y restaurantes y lugares así como muy temáticos y tú dices, wow, este es un lugar increíble para venir a comer, pero te cuesta un ojo de la cara. Pero en las noches es prostitución al 1000% y principalmente era prostitución homosexual, ¿vale? Tal cual. Él decide venir a la zona rosa por ese motivo, justamente, para empezar a cazar a sus víctimas homosexuales. Siempre fueron hombres homosexuales, siempre fueron hombres homosexuales. Y en él, pues primero, pues que el precio y que esto y plática y la copa y demás. Siempre él iniciaba con el tema de secuestrarlos. Porque el modus operandi era el siguiente. Encontraba a alguien en un bar, o si lo encontraba bajo prostitución, pues bajo ese concepto. Pero si era en un bar, siempre empezaron a hacer esa plática así como de ¿cómo es tu familia? ¿Por qué vienes aquí? ¿Vives cerca? Cuando tú eres de la Ciudad de México y dices ¿en qué colonia vives? Esto es muy clasista, pero en automático tú sabes si es alguien que tiene dinero o no tiene dinero. Entonces ya con esa información él podía darse cuenta si esa familia
tenía la capacidad económica de pagar un rescate de un secuestro. Cuando él declaró las cantidades que solicitaba para el rescate, es que eran de broma. O sea, en ese entonces él pedía de 15,000 a 25,000 pesos. Vamos a poner 25,000, que es lo más alto según él dijo que pidió. Son $1,250. La verdad es que eso por un secuestro es nada, ¿eh? O sea, es una broma de cantidad. ¿Por qué? Porque su perfil, porque su principal tarea no era el secuestro. Era una opción, pero no era su meta, ¿no? Él siempre mencionó, de hecho cuando lo detuvieron y le hicieron un perfil psicológico como a todos, y siempre mencionó que era heterosexual, siempre. Pero los perfiles psicológicos siempre apuntaron a que tenía una tendencia homosexual, y más cuando encuentran como cómplice, que de hecho el mismo sádico lo menciona, a Juan Enrique Madrid Manuel, que es la foto que les presenté. Él es capturado en el 23 de enero del 2006 y esto lo declara en su proceso declaratorio. Yo sí le entendí. Ok. Pero como él mencionaba muy seguido el nombre de Juan Enrique Madrid, sí, su perfil psicológico indicaba que tenía una dependencia emocional y muy afectiva, muy sentimental con este hombre, que de verdad es que nunca dieron con él. O sea, no tenían información, no sabían dónde vivía ni cómo actuaba. O sea, no tenían o nunca tuvieron un carajo de idea. El ejército te cambia la vida, sí, puras armas, puros pistolones. Nunca supieron. Por eso hay medios, por eso hay fuentes que indican que este personaje o este señor o este joven, que era, o sea, por el relato se ve que era muy joven, nunca existió. Que era un alter ego de este hombre, porque él sí decía que Juan Enrique era homosexual y que le ayudaba a contactar a sus víctimas en la zona rosa porque él se desenvolvía mejor en ese lugar. Y que digamos que él sabía los gustos que tenía este cuate, este homicida, y le conseguía víctimas. Pero nunca, de verdad, nunca dieron con él. Entonces, ¿creen que era un alter ego del sádico? Que era como su parte homosexual, a lo mejor. Y era una forma de él separar estas dos personalidades, y por eso él decía que no era homosexual, pero pues su otra parte mental, pues sí lo era, ¿no? La agencia, la Fiscalía de la Ciudad de México, pues obviamente todos estos casos los tomó como crímenes de odio por homofobia, definitivamente. Entonces, en los relatos que él da, él dice que él junto con su compañero Juan Manuel asfixiaban y violaban a los hombres. En el lugar del crimen se llegaron a encontrar bolsas, se llegaron a encontrar cinchos de estas tiras plásticas blancas grandes. De hecho, cuando lo detienen, encuentran un cuerpo atado ya sin vida, de pies y manos. Entonces sabían que así era. De hecho, él se enalteció escribiendo cómo lo hacía y cuántas veces, y bueno, o sea, a él no le importó nada. Él estaba gustoso de que lo habían detenido y estaba gustoso de declarar todo lo que había cometido, ¿no? Y por eso las autoridades también creen que lo de Juan Manuel es una cuestión psicológica, porque extraño que a lo encuentran en el lugar, en una casa media abandonada, con todas las herramientas y el cuerpo ahí que ya llevaba algunos días y demás, pero no al otro chico, ¿no? Entonces era un poco extraño. Y nunca dio paradero, o sea, nunca dijo lo pueden encontrar aquí o acá, no. Fueron a la zona rosa, nunca lo encontraron. Pero bueno. De hecho, aquí está el cuerpo, híjole, no sé si... Bueno, este cuerpo lo encuentra, o sea, ya después con el modus operandi que detectaron del sádico, supieron que uno de los cuerpos que encontraron semanas anteriores en una de las calles, no desconozco el domicilio,
Pero una vez que ellos encuentran pues otro cuerpo y es este. Ahí no cambia. Ahí está. Igual atado de manos y pies con estos cinchos plásticos blancos. Usaban siempre blancos, no sé por qué. Y ahí lo encuentran en las calles. Entonces sabían que este también había sido pues, víctima del sádico. De hecho, los noticieros después le pusieron el asesino del arco iris. Una, porque siempre elegía la zona rosa. Y dos, porque siempre eran homosexuales. Y él, evidentemente, o sea, si tú eres heterosexual, pues no te vas a violar a los hombres. O sea, los asfixiaba, los maltrataba y los... Pues poco te crees que era heterosexual, ¿no? Dijera, la brujita era heterocurioso. Probablemente. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo detienen? Igual que en todos los casos de homicidas, un error. Luego de la Procuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, digamos que sí, para que me sienta mal, investigaría el asesinato de un joven llamado Jonathan Razo, el 30 de noviembre del 2005. El sádico fue perseguido durante meses hasta ser detenido por las autoridades. Les digo que ya lo habían encontrado, que ya habían dado con él y se les peló, cabrón. O sea, que es donde encuentran este cuerpo. El día 26 de enero del 2006, este criminal, el sádico, sería acusado por el asesinato de 4 personas homosexuales y 6 secuestros, ¿vale? De hecho, como dato relevante, ya después cuando lo encuentran y encuentran todas sus pertenencias, los primeros secuestros que sí cobró, le compró una cámara de video y encuentran las cintas de cómo torturaba a la gente que secuestraba, cómo los violaba y cómo los mataba. O sea, videos realmente explícitos que sé que salieron a la luz como siempre, pero que la verdad tiene mucho remordimiento. Sí, bastante. Es que García Luna destapó una cloaca enorme, pero bueno. Son videos que no voy a buscar, definitivamente. Sé que eran bastante gráficos. Le imputaron 6 secuestros, 4 homicidios, porque nunca encontraron los cuerpos de los otros 6. No saben si están vivos o no, pero la fiscalía en ese entonces sabía que eran 10 personas. ¿Por qué? Porque él guardaba sus identificaciones, estas que nosotros le llamamos INE, que te sirve para votar, su identificación personal. Y él los guardaba de colección. Entonces, como tenía las INEs de las personas que mató como trofeo y tenía otras 6 de cuerpos que nunca encontraron, se cree que aunque las secuestró y pidió el rescate, se cree que aún así las mató. Por eso se tiene la idea de que en realidad fueron 10, pero como nunca fueron encontrados los cuerpos y no saben si la gente está viva o no, pues nada más le imputaron 4 y los demás los metieron como secuestro, según, ¿no? Todavía en el 2010, cuando él es sentenciado, que de hecho su sentencia subió a 280 años de prisión en la Ciudad de México, en Santa Marta. Todavía ahí en ese entonces, en la sentencia, cuando le piden que... Sí, encontraron sus cines, encontraron los videos, su camarita con videos, y las cines, las identificaciones personales. Pues por eso cree la fiscalía que... O sea, que en realidad mató a todos. Mató a todos porque si los otros 4 que encontraron los cuerpos tenían las cines como trofeos, él así lo dijo, yo los tengo de trofeos. Pues se cree, porque él tenía las otras 6, pues que en realidad él acabó con ellos aun cuando cobró la recompensa, ¿no? El rescate. Fue sentenciado a 280 años de prisión. Él todavía en su declaración final, o sea, cuando ya le van sentenciando, le dicen que si quiere decir unas últimas palabras, él dice que no se arrepiente de nada, que lo hizo pues para eliminar este mal, que según él llama así, esta enfermedad. Y le preguntan sobre su cómplice. Y él da a entender
que su cómplice sigue allá afuera haciendo lo mismo que él. Pero algo que es verdad es que su modus operandi nunca se vuelve a encontrar. Esto fue sentenciado en el 2010, ya pasaron 15 años. No se ha vuelto a ver de nuevo una forma de asesinar de esta manera, ni se han repetido casos de homicidios por odio homófobo, o sea, ya no lo ha habido. Entonces, también por eso creen que no era como tal su cómplice, sino era una personalidad más de él, porque es que te imaginas, o sea, encuentras al perpetrador, pero no a su cómplice. Es que esto es algo increíble. Es más fácil que encuentres al otro, ¿no? Pero bueno, así sucede. El siguiente caso es Raymond Fernández y Marta Beck. ¿Vale? Les cuento un poco de su historia, ¿vale? Raymond Fernández, él es del 17 de diciembre de 1914 y murió en 8 de marzo de 1951, ¿vale? Y Marta, que nació en el 6 de mayo de 1920 y también falleció el 8 de marzo de 1951. Y los dos tienen la misma fecha, ya se imaginarán qué es lo que pasó. La prensa en ese entonces los nombró los asesinos de los corazones solitarios, y ahorita se van a dar cuenta por qué. Ellos pues fueron arrestados en 1949, ¿vale? ¿Quién era Raymond o Ramón Martínez Fernández, mejor conocido? Él había nacido en Hawái de padres españoles. Sus padres vinieron a Hawái. Él nace aquí, pues tiene ciertos ya cultura anglosajona. De hecho, posteriormente se mudan a Connecticut, en 1930 por ahí. Pero las cosas no van bien en su familia, tenían problemas de dinero, violencia familiar y demás. Y pues deciden regresar a España, ¿sí? Propiamente a Orgiva se llama el lugar. La verdad no conocía que existía este lugar. Ahí el padre inicia una carrera política, se vuelve alcalde de este lugar. Y ahí él conoce a su primera esposa, se casan ahí en España. Tienen 4 hijos, increíblemente. Ya después él dice, ¿sabes qué? Bye. Los abandona y se enlista en el ejército militar español, ¿vale? De hecho, él participa durante la Segunda Guerra Mundial como inteligente, o sea, iba por parte de España, sí, pero colaboró con la inteligencia británica para estos temas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando todo esto acaba, pues él empieza a buscar trabajo y dice, ¿sabes qué? Pues España, pues no. Y decide él mismo regresar a Estados Unidos en uno de los barcos. Hay que recordar que en esa época, años 30, años 40, pues este éxodo increíble de europeos llegando con la típica imagen de... Van en su barco y de fondo está ahí la Estatua de la Libertad y dicen el sueño americano. Pues básicamente así sucedió con él. Y justamente en ese viaje él sufre un daño, él sufre un problema que años después consideran que fue un detonante, que a lo mejor en cuestión psicológica ya traía algo mal. Digo, abandonar a 4 hijos y luego enlistarse a la guerra y bueno, serie de decisiones que no acaban de cuadrar. Hay algo que detona. Uno de los andamios del barco se desprenden, le golpean en la cabeza. Suena a chiste, pero es que así fue. Y bueno, después de la herida, todo bien, lo atienden y demás, llega a Estados Unidos. Pero él empieza a tener problemas tanto para socializar como problemas sexuales. O sea, él se da cuenta que no puede entablar una relación con una mujer o con personas de su entorno. Y a la hora de tener relaciones sexuales, pues definitivamente no es el hombre que él espera ser en la cama, definitivamente. Y entonces lo que él se dedica a hacer es que cada vez que está con una mujer distinta, le roba pertenencias, o sea, ropa íntima. Así. Hay una mujer que lo denuncia, después otras mujeres alimentan esa denuncia y es detenido ahí en Nueva York, que de hecho queda ahí 1 año encarcelado, después vuelve a salir.
Pero pasa algo dentro de la cárcel. Les cuento todo esto porque cada elemento que fue pasando durante su vida lo llevó al monstruo que terminó siendo con su mujer, con Martha Beck. Él en la cárcel conoce a una persona, a su compañero de celda. Y este compañero de celda, que venía de Haití, hermoso Haití porque lo vimos en la semana de Día de Muertos, le enseña justamente, como ya se imaginarán, el vudú y la magia negra tal cual. Cuando sale de cárcel, en una entrevista que tiene después, él dice que cuando sale de cárcel, la magia negra, el budismo, todo esto que le enseñó su colega de cuarto, él lo expresa así: a mí me hizo irresistible ante las mujeres la magia negra. Yo podía conquistar a cualquier mujer. Y es aquí donde empieza el descenso hacia el abismo, hacia la atrocidad, hacia todo lo que se puedan imaginar. Y empieza él, obviamente viviendo en Nueva York, pues consigue un trabajo y empieza en los periódicos a buscar esta sección de corazones solitarios o solteros solitarios, ¿no? En ese entonces pues no existían aplicaciones como Tinder y estas cosas o Facebook, lo que tú quieras, para encontrar pareja o conocer gente nueva siquiera. Y entonces te anunciabas en el periódico, en un pequeño anuncio clasificado de parejas. ¿Cómo le llamaban a él? Corazones solitarios. Así se llamaba la sección, Corazones solitarios. Y empezaba a contactar mujeres y seguía con las mismas conductas. Sexualmente no era una persona atractiva, o sea, no cumplía con los estándares que las mujeres buscaban. Y las invitaba a cenar y todo, pero pues le seguía robando lo que pudiera, dinero, ropa íntima y demás, ¿no? Y en uno de esos anuncios, pues él se encuentra al que sería el amor de su vida hasta la muerte, Martha Beck. Y ahora nos pasamos del otro lado. ¿Quién es Martha Beck o quién fue Martha Beck? Ella sí es americana de nacimiento, nació en Milton, Florida, unos pocos años después de Raymond. Ella nace el 6 de mayo de 1920, ¿vale? Ella de nacimiento también empieza a tener problemas, y les cuento todo esto porque también todos estos elementos que tienen desde su infancia, desde que, en el caso de ella desde que nace, pues la orillan y la llevan también a la locura total. Y tenía un problema glandular y le provocaba sobrepeso, pero sobrepeso así casi mórbido, o sea, fatal, o sea, algo fuerte. Entonces pues tenía problemas para relacionarse, tanto en la escuela, con sus compañeros, con su familia. Y de hecho en algún momento ella, en el juicio final, el juicio que tuvieron, que le preguntan que por qué ella era así, pues ella menciona que en su infancia su hermano abusó de ella sexualmente, que ella decide y toma el valor de decirle a su madre que su hermano había abusado de ella, y su madre, según en la declaración, pues en vez de reprender al hermano o buscar una solución, pues casi mata a golpes a Martha, diciéndole que ella había provocado que su hermano abusara de ella. O sea, ella estaba segura que su hermano había abusado de ella, pero que ella había sido culpable, y la azota y la golpea casi hasta la muerte. Y bueno, pues empiezan ahí también. Cuando ella sigue creciendo, pues sigue con sus problemas de obesidad por este tema de glándulas. Estudia enfermería justamente, pues para cuidar a las personas, pero fue lo último que hizo. Y también pues por este tema del sobrepeso, pues le costaba mucho trabajo encontrar empleo. Pocos lugares aceptaban el hecho de que ella fuera obesa. Y ella por un momento, por algunos años, ella decide poner una empresa propia. Y era el de preparar cadáveres, sobre todo mujeres. Ella preparaba cadáveres pues para el entierro. Se da cuenta que no le está yendo nada bien, decide cerrar el negocio. Y empieza pues a buscar otros horizontes y otras opciones, dado que pues ella no le estaba yendo bien ni en el trabajo ni en el amor, ¿no? Luego ella se muda a California y ahí sí la contrata a un hospital
Principalmente cuidaban niños como con enfermedades como cáncer y estas cosas. Y era enfermera también de un hospital de estos militares, que era ahí voluntaria, ¿no? Ella, por el tema del rechazo, la obesidad y todo esto, era promiscua, así, por más. Pues con cualquier hombre que le insinuara lo más mínimo o que le hiciera la más mínima como plática o esto, pues directo a la cama. Y de esto pues ella sale embarazada, ¿vale? De hecho, el hombre con el que tuvo relaciones, ella al enterarse que está embarazada le menciona que se casaran. Obviamente el hombre dice que no. Bueno, no obviamente, sino que nada más era un acostón y la rechazan. Entonces ella regresa a Florida, donde era originaria con sus padres. Y ya bueno, ahí nace su hija, su primera hija. Y justamente en el viaje, o sea, estando ahí en Florida, conoce a un trailero y también se acuesta con él, sale embarazada. Con él sí se casa y de hecho por eso es que ella obtiene el apellido Beck, porque su nombre original, y no se los dije, es Martha Jules Seabrook, ¿vale? Martha Jules Seabrook era su nombre original, o su nombre de pila le llaman. Y después pues se casa con Alfred Beck, que es un trailero que conoce, y también sale embarazada inmediatamente. Y por eso es que ella después pues es Martha Beck, porque su proceso de divorcio pues nunca se llevó a cabo, ¿vale? En el momento que nace su segunda hija, se divorcian a los 6 meses y ella dice, es que esto del amor no es para mí. Y es cuando empieza a hacer esto de anunciarse en Corazones Solitarios, ¿no? De hecho, en su perfil psicológico mencionan que ella vivía como en este mundo de burbujas, sabiendo que la realidad era una mierda para ella. Entonces se llenaba de revistas de estas, de novelas. Tenía buen tino, pero sí. Es que dicen que era, o sea, que era promiscua, así, todo, tal cual. Entonces, dentro del perfil que le desarrollan, pues se dan cuenta, y ella así lo explica, ella vivía bajo este romance de burbuja, así como muy perfecto, con revistas, con novelas, todo lo que tuviera que ver con amor, ficticio, a ella le encantaba, ¿no? Luego en 1946 encontró un empleo en el hospital de Pensacola, y ahí es donde pone su anuncio de Corazones Solitarios en 1947, y ahí es aquí donde se enlazan las dos historias y todo se va al carajo, definitivamente. Raymond no perdió el tiempo, respondió el mensaje, y entonces Fernández, Raymond, visita a Beck, ¿vale? En Florida, y se queda un tiempo con ella, ¿vale? Ya sabían que tenía 2 hijos, una niña y un niño. Queda con ella un tiempo, entonces ella, viviendo en esta fantasía de que por fin hay un hombre que la acepta, que la ama, que está con ella físicamente y no en un libro y no en una novela, pues ella empieza en su mundo a decirle a todo mundo, a sus padres y demás, que se van a casar. Empieza a preparar todo, o sea, invitación, comida, todo lo que se puedan imaginar para la boda, lo empieza a preparar. Y él así como de, oye, espérate que esto no va por ahí. Entonces él regresa a Nueva York después de algunos meses de estar con ella. Y ella de todos modos en Florida sigue preparando después para la boda, ¿no? Durante ese tiempo ella es despedida del hospital de Pensacola, y entonces se va a Nueva York. Pero antes de irse a Nueva York pasa, o sea, digo que aquí empieza la locura, pasa a dejar a sus hijos a una escuela que se llama Escuela de Salvación, que es entre escuela y centro de adopción religioso, y los pasa a dejar así, tal cual. Los dejó, y entonces ya después llegó a Nueva York, pues para vivir ya definitivamente en pareja con Raymond Fernández, ¿no? Lo de la Escuela de Salvación, de los hijos que se quedan ahí, logran contactar a los padres de Beck,
¿vale? Entonces ellos saben que están ahí y van y los rescatan, básicamente, porque ellos dijeron, oye, es que estos niños sí tienen una familia, no puede ser que estén aquí. Pero nunca encuentran a Beck. Ellos no sabían muy bien exactamente dónde vivía Raymond Fernández y pues deciden quedarse con los niños, ¿no? Al principio Marta Beck se empieza a hacer pasar por la hermana de Fernández y empieza, como en el caso del monstruo de Catepec, a buscarle mujeres, tal cual, cualquier tipo de mujer. Ahí sí no había distinción, pueden ser mayores, hay una señora de 66 años, mujeres jóvenes, no importaba. Pero había un problema. Ella le buscaba mujeres para él satisfacer sus necesidades más ruines y más brutales y más instintivas de maltratar, de poseer, de abusar y después de matar. Y ella pues le buscaba mujeres porque él estaba encantado con la manera en que ella le servía, ella le atendía y le cumplía todos sus caprichos como un niño pequeño. Y él estaba encantado, ¿no? Pero había un detalle. Beck jamás permitió, o al menos creo que nada más una vez, pero jamás permitió que la mujer que encontraba para Raymond Fernández jamás permitió que tuvieran relaciones. El día que sí encontró a Raymond a punto de tener relaciones con una de las mujeres, que les digo era una señora de 66 años, ella agarró un martillo, se le fue a la cabeza y mató a la señora de un golpe. Entonces dijo Raymond, ¿qué hacemos? Pues la enterramos. Y enterraron a la señora. La señora se llamaba Janet Fay, ¿vale? De hecho estaban hasta como comprometidos, según cuentan en la declaración, porque hay que recordar que Marta Beck se hacía pasar por hermana, pero ella cuando vio que pues iban a tener ahí pasión, no sabes que este hombre es mío, y la mató, ¿vale? Mató a Janet Fay. De hecho, se había ido a vivir él con Janet. Estaban en la casa de Janet y ahí fue enterrado. Entonces, como sabían que tarde o temprano la familia de la chica o de la señora más bien iba a buscarla o iba a preguntarse por ella, pues iban a ir. Entonces ellos deciden ya moverse de esa casa, mudarse, porque sabían que tarde o temprano alguien se iba a dar cuenta. Se mudan a Michigan, de hecho. Y ahí conocen a alguien, pero ya más joven. De hecho, la conoce también Marta Beck. Se llama Delphine Dowling. Era una joven viuda con una hija de 2 años. Empiezan a tener citas, Fernández y esta chica. A tener citas, empezar a quedar y demás. Pero también Marta Beck decía, oye, esto como que ya no me está gustando, porque parece ser que también se lo va a tirar. Y de nuevo, y pareciera que era verdad lo que decía Fernández, de que la magia negra lo hacía cautivador para cualquier mujer, porque también terminó viviendo en la casa de esta chica, de Delphine. Ya vivían en la casa de ella. Y también, justo casi en el acto, los encuentra. No pasa nada, o sea, no la mata en ese momento. Él trata como de hablar con ella, decirle, oye, es que pues es una ex y esto y demás, como que trata más o menos como de disimular. Y después Fernández se le retuerce la mente y dice, no, es que esto va a salir de control, seguramente va a decir, va a avisar. Y entonces es aquí donde él decide estrangularla. Y la hija de 2 años que tenían ahí, pues la niña se queda ahí, su mamá ya está muerta, la entierran en el jardín. Y pues una de las declaraciones de Marta Beck menciona que ella no soportaba el llanto de la niña, lloraba por su mamá que no estaba. Y pues decidió estrangularla también. Estranguló a una niña de 2 años, la mató y la enterraron junto al cadáver de su mamá en el jardín, pues igualmente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí ellos
deciden quedarse con la casa. O sea, increíblemente, les digo que siempre a los homicidas los atrapan por algún error y deciden quedarse con la casa. Y el 28 de febrero, pues, los vecinos se dan cuenta que, oye, no está ni la señora, no está ni la bebé, y están estos dos desconocidos que no sabemos qué pasa con ellos. Entonces llaman a la policía el 28 de febrero de 1949, y ahí sí llega la policía y los detienen, ¿no? Hay que recordar que ellos no estaban, bueno, al menos Raymond pues era de Nueva York. Entonces él sabía también el panorama que se le avecinaba. Él hace su declaración, dice que es culpable de los homicidios. Nunca se supo cuántas mujeres mataron, porque así como hubo estos casos que yo les mencioné de ellos, son casos que ellos declararon, digamos, el proceso completo, de mujeres con las que vivieron y demás. Pero se sabe que en el camino pues hubo más mujeres que nunca encontraron tampoco. Y nada más al final creo que se les imputaron 3 homicidios, creo nada más. Sí, las 2 señoras y la menor, creo nada más. Entonces él pide que si confiesa todo, lo manden a Nueva York, porque en Nueva York no existe la pena de muerte. ¿Vale? Ahí le iban a dar cadena perpetua, pues no le iban a matar. De todos modos, pues fue negado, no, su abogado poco pudo hacer en ese tema. Y fueron pues tratados tanto Marta Beck como Raymond Fernández, pues en la estatal, ¿vale? Después cuando... Mira, según esto, de los 3 casos que se le imputaron, según las charlas y las entrevistas que tuvieron, Marta Beck, que fue la que más abrió la boca en ese momento, ella menciona que hasta 17 homicidios cometieron. Pero el tema es que la policía pues también nunca encontró los cuerpos. No había reporte de desaparecidas. O sea, no sabían dónde encontrar, ¿no? Pero tomando en cuenta que se estuvieron moviendo de un lado a otro, entre estados, entre casas, a lo mejor en el Inter encontraron a alguien, o sea, un poco complicado. Y justamente en esta declaración donde Marta Beck menciona que eran 17 mujeres aproximadamente, ella menciona que ella era la que incitaba a Fernández a cometer, o sea, que él le llevaba a las presas, por así decirlo. ¿Con qué? Es que esto es increíble. Cuando ya son procesados, a ella le preguntan por qué dijo esto, o sea, por qué dijo que ella era la mente criminal en todo esto, que por qué declaró de esa manera. Dijo, es que por protegerlo a él. Obviamente, cuando esto es declarado la primera vez, las autoridades no se lo compran. O sea, sí que es verdad que llevaba a las mujeres y empezaron a tener ahí como el juego de prometidos y demás, pero poco más. Pero el que llevaba a cabo la mayoría de las atrocidades pues era Raymond, ¿no? Entonces poco se lo compran las autoridades, pero ella siempre sostuvo que fue ella quien incitaba a Raymond y decía, es que si no las matamos nos van a descubrir. Entonces que ya era por protegerlo a él, por amor. De hecho hasta le dijeron que se retractara de su confesión, pero pues no, jamás. Como no todos los casos fueron aclarados, porque una cosa es lo que dijo Marta Beck y otro muy distinto a los cuerpos y todo lo que encontraron, que nada más eran 3, pues la prensa también empezó ahí a crear como cuentos y historias de estas muy sensacionalistas, muy amarillistas. Y por eso es que decían que eran los asesinos de los corazones solitarios, porque pues ese era el modo. O sea, así encontraban a las mujeres con estos anuncios, estos avisos clasificados, ¿no? Y pues como se lo dije al principio, pues que los dos que tengan la fecha de muerte igual, pues es porque donde fueron sentenciados sí existía la pena de muerte, y fue de los últimos casos donde se aplicó la silla eléctrica. Fueron sentenciados a silla eléctrica de manera simultánea, los dos, el 8 de marzo de 1951
Y ellos se amaron hasta el día de su muerte. Murieron juntos en la silla eléctrica. ¿Cómo la ven? Hay una foto. Bien. Este es del Daily Mirror de ese entonces. Y el título del periódico es Hearts Killers. ¿Vale? Y son ellos dos. Entonces ella sí tenía así una pinta como de, no sé, como esto de estar como perdida, como con mirada perdida, distraída, quizá, no sé, como no muy poca concentrada. Y él sí se veía un hombre como más de yo puedo cautivarte, ¿no? Y más con esta declaración que hizo según de su compañero de celda, que le enseñó magia negra y vudú. Y es así como termina nuestro último caso del día de hoy, el lado oscuro del amor. La verdad es que son casos que sorprenden. Con esta última pareja es algo que sorprendió, o sea, sobre todo por Marta, que dijo, es que yo voy a salvar a mi hombre al final, voy a declararme culpable por todo, igual y él no tiene que morir, y yo moriré por él, ¿vale? Al final le digo, las autoridades no se la compran. Hicieron bien, definitivamente. O sea, también pues que iban a no lo iban a creer, ¿no? Y más aparte que sí tenía un problema como mental, como así tenía ahí unas cuestiones mentales medio raras. Él no tanto. Creyeron que lo del golpe pues fue como una posibilidad, pero ya venía así. Y mueren ejecutados en la silla eléctrica al mismo día los dos. El amor Ratatouille. ¿Cómo la ven, señores? ¿Qué tal les pareció las historias?